de esa. Yo voté para ser policía de lunes. Ah, Yo estudié. bueno, me gusta eso. Ella me dice, profe, por eso yo me tiro el lunes. Sí. Fuentes de derecho mercantil rápido. Ley. Fíjate tomándole foto al otro ahí. Está grabando, profe. Ah, bueno. Fuentes de derecho mercantil. Ley supletiva. ¿Ley qué? Supletiva. Bien, pero falta una. Empecemos. Ley. La ley. La ley. Ley mercantil. En este caso sería ley mercantil. La ley mercantil. Ley supletiva. Jurisdicción. O jurisprudencia. Déjemela solita. Jurisprudencia. Se me Tratados fuiste muy abajo. internacionales. Te me fuiste muy abajo. No. Sí, esa es la última. Te me fuiste muy abajo. Ah, ¿qué? Luego tengo que decirlas en orden. Porque cuando tú vas a desarrollar un caso, tienes que empezar a ir, ¿qué? ¿Qué les decía yo? Desglosando. Descartar. Tú no te puedes tirar de una jurisprudencia. Porque si en el caso yo invoco un contrato o invoco un tratado, tú tienes que dar una respuesta. He ahí la importancia de la teoría. Ah, ok. No me acuerdo exactamente. Tranquila, dale. Empecemos. Ley mercantil. Ley de las partes o acuerdos convencionales. Tratados. ¿Cierto? Ley supletiva. Ley Mercantil, supletiva. ley supletiva. Ley civil. Tratados internacionales o acuerdos internacionales. Y Ahí sí entra la jurisprudencia, la doctrina. Sencillito. ¿Listo? Ahora vámonos con las fuentes del derecho internacional privado. Compañero. Eso es para la aplicación de la ley que se determina o para buscar cuál es la ley que se tiene que aplicar en el respectivo contrato. La ley, primero que todo, la ley interna o ley nacional. Esa es la primera. Segundo, tratados o acuerdos internacionales. Perfecto. Tercero, disposiciones internacionales, ¿cierto? O disposiciones internacionales o resoluciones de carácter internacional. Resoluciones, disposiciones, opiniones, en fin, convenciones y todo ese cuento. Siguiente, ¿cuál sigue? Usos y costumbres internacionales. Ahí sí entra la costumbre y nos faltó decir la costumbre en la primera. Tiene razón el compañero. ¿Qué sigue? Jurisprudencia. ¿Qué más sigue? Doctrina. ¿Qué más sigue? Y acuerdos de las partes en materia de jurisdicción, ¿cierto? De arbitraje internacional. Esa es una fuente clara. ¿Cómo se va a la jurisdicción y arbitrar? ¿Cuál es el requisito sine qua non? Déjeme solita. Porque hay un caso en el cual te mandan y tú tienes que tener bien claro qué faltó en ese contrato para ir a la jurisdicción y arbitrar. Faltó algo y ustedes me marcan, faltó esto. Ya tengo. ¿Él? El acuerdo de las partes, ¿no? ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Qué? No, No, Cláusula compromisoria. la cláusula La compromisoria. cláusula Y esa es la respuesta de ese caso. Le estoy dando los puntos hoy. Qué bárbaro yo. Siga, profe. Es- No no cambies, profe. No, la gracia es que aprenda. Entonces, tienen ustedes todo un caso, miren. Ahí está el caso, está el caso, está el caso. Y la pregunta final es: ¿cuál es la razón por la cual esto se negó la sentencia que falló el juez ordinario? Ese es en el derecho privado, ¿cierto? Sí, obviamente. En el derecho internacional privado, ustedes dicen por esto. El caso puede que omitieron la cláusula compromisoria, que no le puede decir el caso. Y O en no, su perfecto. defecto se rompió la jurisdicción. Porque ¿qué pasa si en un momento determinado en el contrato internacional las partes, acuerdo de las partes, segunda fuente, determinan dirimir el conflicto por arbitraje? ¿Qué hace la legislación interna? ¿Se queda quieta? ¿No tiene injerencia? ¿Tiene que respetar? ¿Qué hace la legislación interna? No respeta porque Tiene que respetar, se queda quieta, porque ¿qué prima? El acuerdo de las partes o acuerdos convencionales. Y eso es una ventaja de qué fuente el derecho internacional privado. Duro, ley mercatoria. Entonces vengamos acá, vámonos para acá. Nos faltó esa fuente en el derecho internacional privado, la ley mercatoria. Ahora bien, ¿qué es la ley mercatoria y cuáles son las fuentes de la ley mercatoria? La ley mercatoria es un conjunto de jurisdicciones que establecen ¿cómo decirlo? O sea, a través de la ley mercatoria se establece la aplicación, que es la ley aplicable. Ese es el derecho internacional privado. Es
Es una fuente del derecho internacional privado que está constituida por Que usa usos, la ley. costumbres y normas que vienen a regular ¿qué? La La actividad negociación. mercantil internacional. Ojo con eso. Pero acabas de dar la definición muy bien del derecho internacional privado. ¿Qué hace el derecho internacional privado? Se encarga de ¿qué? De establecer cuál es la norma, cuál es la ley que va a regir el litigio, ¿cierto? El contrato, perfecto. Entonces, dígame las fuentes de la ley mercantil, de la ley mercatoria, perdón. El acuerdo de los procesadores. Ah, no, sí. Guárdeme los cuadernos, por favor. Ley. Yo voy a decir quién, a ver. La ley. Tú, Tati. Tú votaste por el 11. A ver. Fuentes de la ley mercatoria. Sí, te la guardo. Pero dímelas en orden. ¿Cuál? A ver, ¿cuáles? Fuentes de la ley mercatoria. Las leyes mercantiles de carácter interno, obviamente. ¿Qué más sigue? Ley Las supletiva. leyes que. Las leyes supra. Nacional. Gracias. ¿Qué otras leyes siguen? Legislaciones internacionales y qué más. Y del derecho internacional. ¿Qué más sigue? Disposiciones, nuevamente, de organismos internacionales o intergubernamentales. ¿Qué más sigue? Las usos o costumbres internacionales, ya esa dijimos arriba. ¿Qué más sigue? Leyes comunitarias. ¿Qué más sigue? Jurisprudencia, no. Decisiones de sentencias extranjeras o laudos arbitrales internacionales. Estas son las fuentes de la ley ¿qué? ¿Esa es la misma costumbre, profe? No, porque la costumbre es la jurisprudencia, Ah, no, sí. resolución de sentencias o laudos arbitrales internacionales. Vienen a condensar algo que se llama la ley mercatoria, que es una fuente del derecho internacional privado. Dime, compañero. ¿Existe doctrina internacional? Sí, señor, existe doctrina. Jorge Oviedo Albán es un doctrinante Con las internacional. Mejía, ¿no? Las fotocopias que les traigo, que de oferta y eso, son de un doctrinante internacional. Y la que señor. leímos Un ejemplo, también. Doctrina internacional lo da Jorge Oviedo Albán, Marco Gerardo Monroy Cabra. Son profesores reconocidos internacionalmente y son árbitros internacionales de Colombia, por decir algo. Hablando de Colombia. Es decir, que es una fuente también. Obvio. La doctrina internacional. Claro, obvio, es una fuente. Obvio. De la lex Cuando tú mercatoria. vas a hablar del contrato internacional, hay un otro que se llama, discúlpeme si el nombre no me acuerdo, Alpures Salami, y él es colombiano, y él tiene, por decir algo, unos conceptos donde habla sobre la colisión que se presenta entre el tratado internacional y el contrato internacional cuando se habla de con base, perdóneme, a las partes. ¿Me hago entender? Él dice, hay un momento, es una posición doctrinaria, hay un momento donde el tratado se caracteriza, ojo, se caracteriza porque es un acuerdo entre estados, sí o sí entre estados. Si Colombia hace un convenio con Panamá, eso es ¿qué? Un tratado, aunque le hayan puesto el nombre de convenio. ¿Qué es el convenio? ¿Qué es el acuerdo? ¿Y qué es la cooperación? Formas en las que se va a manifestar ese tratado. Entonces él dice, en un momento determinado, ella es Panamá, yo soy Colombia, hacemos un convenio de cooperación, de regulación de manejos de divisa por el blanqueo de dólares. Como son dos países, estamos hablando de ¿qué? De un tratado. Ahora miren esta. Empresa panameña de provisión de papel periódico contrata con Colombia para suplir todo lo que tiene que ver con la Gaceta Oficial del Congreso. ¿Aquí qué hay? ¿Un tratado o qué hay? ¿O un contrato internacional? Un contrato internacional. ¿Por qué? Porque hay un sujeto de derecho internacional privado y un sujeto de derecho internacional público. Se puede configurar el contrato internacional. Pero cuando solamente se presentan sujetos de derecho internacional público, se constituye un tratado. Muy bien, compañero, me explico. Colombia suscribe un convenio o acuerdo con la UNICEF. ¿Eso es un contrato internacional? No. ¿Es un qué? Tratado. ¿Por qué? Porque la UNICEF pertenece a una organización internacional o intergubernamental de carácter internacional. Pero si Colombia suscribe un acuerdo de cooperación con Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental, ahí viene la chispita. ¿Eso qué es? ¿Tratado? Ahí está, esa es una pregunta que se hace la estoy tirando.
eso es tratado o contrato. Contrato. ¿Por qué? Porque no se considera un Estado esa organización que usted dice. La organización, una ONG como Human Rights Watch, ¿qué es? ¿Sujeto de derecho internacional privado o sujeto de derecho internacional público? Muy bien, por lo siguiente, ¿qué es? Un tratado. Muy bien. Eso ya ustedes lo deben de saber. Ojo con eso. Ya les acabo de dar un caso de ahí. Ahí ustedes tienen que decir si se constituyó un contrato internacional o en su defecto se constituyó un tratado. Ojo que estoy haciendo transversalidad con una materia que ustedes están viendo. Sí, profe. Que geopolítica, Sí. si no estoy mal, que hablan de tratados, hablan de y ustedes saben cuáles son los sujetos de derecho internacional público. Ustedes ya saben, dime. Profe, o sea que cuando una entidad del Estado forma una contratación, o sea, hace como una contratación con alguien, o sea, con una empresa privada, va a ser un tratado. No, va a ser un contrato internacional. Cuando son dos Cuando- estados, sí. Cuando es uno público y uno privado, Por es eso, un un contrato un internacional. Una persona jurídica, ¿cierto? Pero se rige bajo el derecho privado o no, bajo el derecho. Ahí ¿Cuándo viene. lo responde? Miramos ahí cómo determinamos. Lo podemos regir bajo el derecho interno, se permite, o lo podemos regir bajo una jurisdicción supranacional, un tribunal internacional de carácter privado, Cámara de Comercio Internacional, o un tribunal internacional en cualquier otro lugar que cumpla las funciones. Siempre que ustedes encuentren, miren, siempre que ustedes encuentren sujetos de derecho internacional público, por así decirlo, realizando acuerdos, llámese en contratos, llámese en tratados, llámese en convenciones, qué sé yo, convenios, en fin, convenciones no convenios, estamos frente a un tratado. Y siempre que esté inmerso un sujeto de derecho internacional privado, estamos frente a un contrato internacional. ¿Listo? Para que no se confundan. ¿Entendieron? Dime. No podemos colocar el ejemplo del quiz, el que hicimos. ¿Cuál es? El de que la registraduría contrata a una empresa Muy bien. alemana. ¿Eso era un contrato? Contrato internacional. ¿Qué? Contrato internacional. ¿Seguro? No, Pero era la registraduría con una empresa privada. Sí, esa es una excepción que se habla, pero la registraduría es una entidad Del Estado. Pero la pregunta ahí era, ¿quién regía eso? ¿Lo tiene que regir qué? La legislación colombiana. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo de las partes, es una convocatoria, ¿sí? Es una Donde hay ya una licitación. O sea que es Licitación. es un contrato de derecho público regido por la ley No, privado. Es un contrato internacional. Es un contrato internacional, si me voy a entender, regido por la legislación nacional. Porque cuando tú contratas con el Estado, en licitación no hay acuerdo de las partes. Ah, o sea, sería un Eso es una excepción a la regla, ¿sí me voy a Profe, entender? es que el día ese día tú dijiste que no era un Que no era un internacional, contrato, sí. porque era una licitación y no había Sí. acuerdo de voluntad. Y más Tiene, que porque era entre dos escúcheme, estados. tiene elementos de extranjería. Elementos de extranjería. No se toma necesariamente como un contrato internacional, aunque tiene elementos de extranjería. Pero como la pregunta era, ¿cuál era la ley aplicable a esa situación? La ley aplicable es que teníamos que decir si era o no un contrato un internacional. contrato internacional. Y porque lo Bueno, se decíamos. toma, por eso le digo, es una excepción a la regla. Debido a que hay una licitación, se Sí, contrata porque- con el Estado, pero no se toma como un contrato internacional propiamente dicho, no se toma como un contrato internacional propiamente dicho, sino que se tiene que regir. Esas son excepciones, por digo, ese caso es una excepción a la regla. ¿Sí? Pero igual, Pero tiene elementos de pero extranjería. igual si está actuando como Para contrato algunos internacional, doctrinantes, entre eso, al jure salame es un contrato internacional privado, no le más bueno. Para otros doctrinantes, ojo, es un convenio de cooperación interestatal. Eso sería un Profe, pero Sería una entonces- especie de tratado. ¿Listo? Entonces sí se va. Es una excepción a la regla, ¿sí me logran entender? Sí, profe, entonces Es un caso, míreme, doctrinal. Escúcheme, pero escúcheme, chicos, a ver. Es un caso doctrinal, donde yo voy a la doctrina y la doctrina me preestableció a mí la naturaleza de esa relación contractual. A ver, quiero que me entiendan algo. A ver, en el derecho las cosas no son matemáticas. Hay cosas que se rompe la doctrina. Se rompe y entonces uno se acoge en la jurisprudencia y la jurisprudencia internacional y Colombia dice que cuando se contrata una entidad del Estado de Colombia a través de una licitación contrata con otro Estado,
no se va a tomar como un contrato internacional, aunque tenga elementos de extranjería, y se va a tener que regir bajo las leyes de Colombia. ¿Por qué? Por la protección que merece la entidad del Estado. ¿Me hago entender? Hay una excepción en una sentencia. Ahí sí tocaría buscar la sentencia y en la fotocopia está. ¿Sí me entienden? ¿Sí logran entender lo que la función de la doctrina? Miles de sesiones más. Pero te voy a decir otra Es decir, excepción. que lo que tenemos que hacer es analizar como tal. Cada caso, obvio, a eso es lo que yo voy. El compuesto del caso para saber si Por eso, pero chicos, a ver, cada negocio es un mundo. Tú no exportas unas naranjas igual que exportas otras naranjas, tiene que haber una diferenciación. No es lo mismo sacar unas naranjas para Panamá, aunque es una operación de comercio exterior, a sacar unas naranjas para Chile, aunque es una operación de comercio exterior. Ustedes me van a decir, no, profe, cada negocio es distinto. No es lo mismo. Si yo les digo a ustedes, ayúdenme a exportar naranjas, ustedes lo primero que me van a decir, profe, ¿de dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? No es lo mismo pasa con el derecho. Es por eso que yo les digo que existe la doctrina y la jurisprudencia. Ese es un caso doctrinal, donde de abogado uno en derecho no puede meter en la lógica así nomás. En ese caso, ¿qué dice la jurisprudencia? Porque se presentan ¿qué? Colisiones de temas. Un doctrinante dice una cosa, otro doctrinante dice otra cosa. Entonces, vámonos a la Corte Suprema de Justicia, vamos a la Corte Constitucional a ver qué nos dice. Y la Corte Constitucional dice, en estos casos no se toma como contrato internacional, aunque tiene elementos de extranjería. Desvirtúa lo que dicen 3 autores más. ¿Qué hago yo como abogado colombiano? Lo que dice la Corte Constitucional. Vamos al caso de Gustavo Petro para que me entiendan, o sea, Open Mail, como se dice, para que me entiendan. Unos dicen, sí es vinculante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántos han escuchado eso? Un poco de profesores reconocidos. Otros dicen, no es vinculante. ¿Qué hay que hacer? Venga, Corte Constitucional, denos jurisprudencia. ¿Es o no es vinculante esta vaina? Y ellos dicen, está la T558 que dice que sí, pero quedó un vacío. Para eso es la doctrina, para eso es la jurisprudencia, para eso a nosotros nos pagan bien. ¿Sí me entienden? Es preestablecer, a ver, ¿qué sucede en este caso? En el caso que yo les estoy presentando, a ustedes, es una excepción. ¿Dónde? Míreme bien. Si es un contrato internacional, porque si lo es un sujeto de derecho privado, si es un sujeto de derecho privado contratando con un sujeto de derecho público, es un contrato internacional. Pero, ¿cómo? Se fue a través de una licitación, por protección, ahí está, por protección de la entidad estatal, no se toma como un contrato internacional, sino que se tiene que regir como por las leyes colombianas, obviamente, porque está entra la ley 80 que tiene una cápite que habla sobre negociaciones internacionales. Y eso tienen que tenerlo, perdonen, muy clarito ustedes. ¿Para qué? Para cuando en algún momento tengan una duda negociando, digan, espérense un momento, a ver, vamos a hacer una provisión a otro país donde es una entidad pública, a ver, averigüémonos bien cómo es eso. ¿Qué ibas a decir? No, profe, lo de la cláusula compromisoria, ese tema ahí aplica. Sí, en un momento determinado, dentro de la licitación, lo que pasa es que lo curioso de la licitación es que a usted no hay un acuerdo de voluntades, no existe un acuerdo de voluntades. Ustedes saben las características del contrato mercantil o el contrato de compraventa. ¿Cuál es? Es consensual, es de libre discusión, es solemne, ¿qué más? Algunas veces se presenta de trato sucesivo, en fin. Aquí no, en este momento nosotros no estamos hablando porque el Estado simplemente pone su pliego con las condiciones que usted ayer hace. Si las cumple bien. Si usted quiere, de esa manera, bien, si no, no bien. Ahora, si el Estado le da por colocar cláusula compromisoria, como es un ente estatal, de ir a un tribunal de arbitramiento internacional de carácter público, o irse a, bueno, se tiene que coger. Porque tú te acoges por adhesión se acoge. ¿Listo? ¿Sí quedó claro ahí? Listo, eso es para que entienda la función de la jurisprudencia y la doctrina. A mí me han hecho preguntas como esta, me han dicho, miren la que les dije yo a ustedes del seguro. ¿Se acuerdan el caso del seguro? Yo llamé a un especialista en seguro. Él que me dijo, yo te puedo dar una respuesta lógica. Pero me dice, Lenny, me encantó. ¿Y qué está haciendo? Estoy buscando un laudo o estoy buscando, a ver, quién me trae tácita, o sea, claramente cómo se falló eso en las altas cortes. Punto. ¿Para qué? Para no especular.
Ese es el problema de muchos abogados cuando dicen, no, eso se puede echar para adelante. Y después resulta que el juez le dice, no. Y el abogado, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque hace rato se falló que no era así. Para eso existe la doctrina y la jurisprudencia. Es la complejidad del derecho. ¿Listo? Las fuentes me sirven a mí para agarrar. Un ejemplo, cuando uno aplica los usos y las costumbres internacionales, eso es un chicharrón. Eso es un chicharronazo, aplicar eso. Es un chicharronazo, hay que saberlas aplicar. La Cámara de Comercio molesta mucho con reglar los usos y las costumbres. Hay unas formas de presentar los usos y las costumbres, ¿cierto? Que tiene que ser un gremio de carácter económico, que tiene que ser respaldado por dos doctrinantes en derecho, que tiene que llevar un lapso de tiempo. Y eso genera que una costumbre sea acogida. Y una costumbre es fuente del derecho mercantil, ustedes lo saben, es netamente ¿qué? Consuetudinario. ¿Listo? Bien, entonces eso para que quede claro. Principios rectores de la contratación mercantil internacional. ¿Cuáles son? Dime vos. Déjenmelo ahí. Principios rectores de la contratación mercantil internacional. No se preocupen que ahí aparece falso, verdadero, falso, verdadero. Tranquilo, no se te ponen así con la nota, tranquilo. Los veo así todos. Dímelos, ¿cuáles son? A ver. Pacta servanda. Uno. Acto de buena fe. La culpa incontraendo. Incontraendo. Principio de la buena fe. ¿Qué más? Contrato de válido, sí, El contrato es válido y ejecutable. ¿Qué más? Que cualquier modificación en el contrato se pueda para que se rompa. ¿Segura? ¿O será que no se puede Excusar para cumplir sus obligaciones. las partes qué pasa cuando las partes no pueden excusarse de qué? Para cumplir sus obligaciones. Violentamente la fase de tratamientos preliminares. ¿Qué otro principio rector hay? De la jurisdicción. ¿Cómo se llaman los tribunales? No pueden. Los tribunales están obligados a qué? el alcance. ¿A qué? A respetar el acuerdo de las partes cuando se van a jurisdicción arbitral. Muy bien. Esos son los principios rectores de la contratación. Ahora mírenme. Si esos son los principios rectores de la contratación mercantil internacional, cuando yo voy a suscribir un contrato, ¿cómo tengo que ir yo para evitar que se presente una culpa incontraendo? Decir información veraz. ¿Qué más? Tener reserva de secretos. ¿Qué más? No quebrantar o romper ¿qué? Las negociaciones o las tratativas violentamente. ¿Qué más? Entonces, en una negociación yo ya sé que tengo que ir con la verdad, principio de buena fe. En una negociación yo ya sé que una vez suscrito y comenzamos nosotros a hablar, se ha gestado una relación contractual. Hace falta simplemente ¿qué? La solemnidad. Y cuando ustedes lean las fotocopias de oferta, aceptación y de precontratos, me van a entender lo que les quiero decir. Ya madura el nivel de negociación de ustedes. Porque es que hay niveles de negociación. Está la negociación local, ¿sí me entienden? Pero hay una sí, local, la que usted viene y habla con su man y no lo llama a lo mismo y dice, yo le contesto a este man, no me cayó bien, listo, arreglado el pato. Local, pero hay una negociación interempresas donde tú tienes que manejar ya un nivel de conocimiento. Que si tú vas a contratarte con una empresa, mucho gusto, soy el representante comercial, un ejemplo, de Fedco, y lo estamos llamando a ustedes, un ejemplo, la Riviera, un ejemplo, Riviera Chile, no sé si Chile y la Riviera, es un ejemplo, y estamos hablando entre dos gerentes, porque le estamos solicitando a la Riviera Chile que nos provea Paco Rabanne, ahí está, perfume Juan Milio de Paco Rabanne, porque nos enteramos de que ellos lo están produciendo, qué sé yo, supongamos que le dieron la potestad. Yo no puedo jugar con él. Estamos hablando a nombre de qué? De una empresa. El simple hecho de llamar y contactarse conmigo y presentarle yo una oferta, están hablando dos personas serias. No es un juego, dos representantes de dos empresas serias. Entonces ustedes ya son diferentes niveles en un momento determinado. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, hablamos. Dime. Entonces, ¿a qué se refiere el principio de los cambios sustanciales en las condiciones de contratación? ¿Pueden generar la revisión del contrato? Muy bien, cambios sustanciales en un momento determinado es cambiar las cláusulas preestablecidas con anterioridad. Cuando yo en un momento determinado te dije que en la mercancía iba Valparaíso Buenaventura, no sé si hay línea naviera Valparaíso Buenaventura, ustedes son es el área de ustedes. Y yo digo, no, realmente esto vamos a hacer un cambio
ya no va al Paraíso Buenaventura, sino que yo te mando un correo y te digo que a partir de ahora los containers van a llegar a Cartagena. Y resulta que, ¿cuánto hay de Buenaventura a Bogotá? ¿En horas? ¿Cuántas? En avión, bueno. No, para traer un container, no, por tierra. Buenaventura a Bogotá, 10 ¿cuántas? 8. De Buenaventura a Bogotá, 2 días. Como 3 días. No, como 10 horas. Bueno, dígame, gracias. Tú sabes de eso, ya, espere, ya trabaja en eso. No, profe, pues son 2 días porque digamos los Bueno, ¿y cambios cuánto son se las gasta, restricciones. perdona, gracias amigo, cuánto se gasta Barranquilla a Bogotá? 18 horas. Perfecto, entonces, en un momento determinado esos son cambios sustanciales. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un cambio sustancial y eso puede generar, ¿qué? La revisión del contrato. ¿Eso es lo que quiere decir? Cuando tú pactaste el contrato, ojo, mírenme, no se puede modificar nada de la oferta, a menos de que las partes lo convengan. Entonces, ¿qué sucede? Ahí entra lo que yo los puse a ustedes a investigar. Y esto tiene que ver con su carrera. Demasiado. ¿Se acuerdan que yo les hablé a ustedes de hardship? Un cambio sustancial del contrato puede generar un hardship. ¿Te acuerdas de hardship? Del trabajo que les puse. Obsesiva onerosidad, cuando no les hablé a ustedes de las cláusulas de inversión, cláusulas de opción y eso. ¿No les hablé de hardship? Bueno, el hardship es un término que se maneja mucho en contratación internacional, en el cual se habla de la excesiva onerosidad. Cuando en un momento ¿De la excesiva determinado... qué, profe, perdón? ¿De la excesiva qué? Onerosidad. Cuando en un momento determinado, una de las partes se le agrava la situación contractual, es la única forma en la que yo puedo solicitar la revisión del contrato internacional en base al hardship, cuando se presenta hardship y el juez va y revisa. Entonces ahí es donde no se viola, ¿sí me entender? Ni se va a configurar ninguna culpa en contra de nada, porque hay una hardship. O sea, que el juez viene y revisa, y hay dos caminos: o el juez le da la posibilidad a las partes de buscar una solución en equidad, o el juez le da la oportunidad a las partes de pronto quebrar la ruptura con la respectiva indemnización si da lugar. Cuando una de las partes está, no sé, se ve perdiendo, digamos, Sí. ¿es así? Es así, es hardship. Cuando de frente de la negociación, qué sé yo, como muy bien lo explicaba la compañera, no sabía que a mí me habían dicho que supuestamente se duraba casi 15 horas. Qué mentirosos son. Me dieron Pero mala sí, información. no, pues digamos, por ejemplo, de corrido sí se demora eso, de pronto menos, pero pues como hay una restricción, digamos, por ejemplo, para andar en carretera o para entrar aquí, Gracias. por Eso se tiene demora. el mal asesoramiento de abajo de uno Pero y el no, buen no, asesoramiento de acá. Y Mire cuando la se gran entra, diferencia. Me habían dicho que era, sí, mire la gran lo que es un buen asesoramiento. Gracias. Entonces, sí, cuando en un momento determinado, por ejemplo, a ver, se presentó un derrumbe por invierno y resulta que definitivamente ya dijeron las autoridades, esto no se arregla sino en 2 meses. Y resulta que a ti te está llegando un promedio de carga y toca mandarlas por arriba. Ahí hay hardship. Tú dices, no, espera un momento. Para mí son 2 meses cuando son O el cambio de ruta. O el cambio de ruta. Para mí eso es muy oneroso. Entonces tú solicitas ante el juez, primero bajan de la parte, si hay cláusula compromisoria, y solicitas que los tribunales, si ven que definitivamente se te está violando, hay Profe, posibilidad pues sí, pero de... digamos, por ejemplo, en ese caso, digamos, si es algo natural, o sea, es como nadie lo... Pero te está afectando. Es que el hardship se presenta por algo imprevisto, algo que nunca pensaste. Se presentó la excesiva onerosidad, casi aleatorio. ¿Sí? La excesiva onerosidad. ¿Listo? Pero yo digo que, digamos, en cosas de mercancía y esto, o sea, ahí se ve una afectación directa al que está vendiendo la mercancía. Por eso, ahí se le deja el chip a él. Era el miedo que se tenía con los tratados de libre comercio con Estados Unidos de América. Era el temor que se tenía. El gran temor que se tenía. ¿Qué más vimos? Ventajas de la ley mercatoria. Entonces, cuando hay hardship, miran primero si hay cláusula compromisoria. Sí, para que Digamos, obviamente todo el mundo mete cláusulas para que los árbitros digan, no, aquí se presenta hardship por esto. Tenga la plena seguridad que el árbitro va a fallar a favor de la persona que tiene la excesiva onerosidad. ¿Pero esa eliminación es lo mismo que la eliminación del contrato? No. Se hace una modificación sustancial. Es la única forma en que se puede modificar sustancialmente el contrato. La forma, la sustancia de esto. ¿Sí? Modificación sustancial. ¿Qué más? Ventajas de la ley mercatoria. ¿Cuál es? ¿Es ágil? ¿Es pronta? ¿No tiene procedimientos grabados? ¿Qué más? Como que se calma la voluntad de las Muy bien.
un excesivo respeto a la voluntad de las partes. Obviamente la ley mercatoria es netamente mercantil y en negociaciones internacionales la voluntad de las partes se respeta a un nivel mayor. Desventajas, ¿qué desventajas se tienen? ¿Cuál es la más grande que yo les decía a ustedes en clase? Que no había un mecanismo institucional claro de carácter coercitivo para hacer que los laudos o la sentencia extranjera, los laudos, ¿sí? O en su efecto sentencia extranjera, si la tomaron como fuente del derecho internacional privado, sea aplicable acá. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en Colombia para que una sentencia o un laudo arbitral tenga efecto dentro del derecho interno colombiano? Es un caso y les doy segunda pregunta, respuesta de segundo caso. ¿Cuál es? ¿Estoy pegando? Chicos, está fácil. ¿De qué sabe silencio? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en Colombia para que una sentencia extranjera o un laudo arbitral extranjero tenga injerencia, tenga poder, por así decirlo, legal, tenga poder legal dentro del derecho interno? Si tú dices, más de uno escucha y habla. Ya te digo. A ver, ¿cuál es? ¿Quién me pregunta por acá? ¿Cuál es? Gracias. El S4. Sencillito, el S4. Entonces, yo vengo de un ejemplo, los tribunales de Lyon, un ejemplo, supongamos que Lyon, no sé si hay tribunales o no, y vengo con un laudo arbitral y me presento aquí en la empresa X para hacerlo efectivo, que tiene que indemnizarme con $3 millones. ¿El gerente de la empresa tiene que hacerme caso? Pues no, hermano. Por favor. ¿El gerente de la empresa tiene que hacerme caso? No. Lo primero que tiene que hacer es hacer el procedimiento del S4. ¿Cuál es la entidad? Yo lo expliqué acá. El problema es que cuando yo explico, ustedes se me van, chicos. Se me van. Si eso lo expliqué o no lo expliqué. Y les dije, el día que hablamos de arbitramiento, les dije, ustedes se me van, o están así, que no, que tal, que no. Sí, se me van, chicos, a ver, se me extraña. Y el parcial está picantito. Se están dando cuenta que está picantito. Lo estoy llevando a un nivel de que o saben o saben. ¿Listo? ¿Quién es el encargado de hacer el S4? Déjemelo eso ahorita. No, ¿cómo van a hacer las partes? Déjemelo de tranquilo. Estamos aquí haciendo un repaso. ¿Cuál es? No, tampoco. ¿Quién? El posee. No, la Cámara de Comercio jamás. El que posee el. Tampoco. ¿Cuál es la entidad encargada de hacer el S4 o el organismo judicial? Consejo Superior. Ah, duro. Consejo Superior. No. ¿Consejos? La superintendencia. No. Por favor, hermano, están sentados al lado del CEO de Postón y ustedes dan esa respuesta. Mañana le dan un patadón y lo sacaron del cargo. Es así. O de Don Quijote. Te sacan del cargo. O de la fina. A ver, pero usted no es de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior. Eso es lo que yo digo, en una junta, ustedes son gerentes comerciales, muchos de ustedes quieren ser gerentes comerciales, hay que tener conocimiento para ser gerente, bueno, hágale. ¿De la Corte Constitucional? ¿A través No. de un juez? Ustedes saben, yo se lo dije, ¿cuál es? No le sé, que me lo diga, le pongo dónde está mi representante, que diga, le pongo una décima en el examen. Uy, no, profe, muy poquito. Sacando 9. Ah, profe. Una unidad. A ver, Nenita, que empezaste bien, pero te bajaste la guardia, Nenita. La verdad, No viniste ese día. de pronto eso no es Fue cuando me pediste permiso, sí, fue de verdad. Caballero, no sé que usted pilo, dale. Dale, no me fraude, dame la respuesta. Ese día yo no vine. Mi gerente del banco. Mi amigo ahí que llegó bravo. No sé, bro. Listo, viejazo. Vos. Mi amiga que estudió. Es que le estoy dando el repaso, se lo estoy dando, mi amigo. Ante la Corte Suprema de Justicia. Se lo dije acá. Entonces, como ya estamos hablando de jurisdicción arbitral, ¿cuántas clases de arbitramentos hay? Amiga, quieta. Ella bien sanguínea, me encanta eso, dale. Dale, tribunales. oficiales. No. ¿Cuáles son las dos
clases de arbitramiento. Dos formas en que se presenta el arbitramiento, y ese día hablamos de los TUSUS y los UTIs y de Nuremberg. Y eso, yo como que hablo y ustedes como que duermen, ¿cierto? Yo no vine ese día. Miren, todo lo que yo hable, chicos, para hacer corte, todo lo que yo hable es lo que yo Grábenlo. Sí, es lo que yo creo. Esa es la verdad. Eso es un arbitraje institucional. Gracias, muy bien. Institucional. No, nada. Ahora explíquenlo. Eximido profesor. A ver que nos va a explicar silencio porque las musas se van. A ver si El arbitraje internacional y el institucional. no. Empezó bien. El institucional y el ad hoc. Institucional y el ad hoc. O sea que en caso si lo hubiera guillotinado usted, ¿sí? Como los estimo yo a usted. Espero que ahorita cuando después de Semana Santa me tengan un bizcochito o alguien que van de vacaciones. ¿Y cómo así ad hoc, profe? No entiendo. ¿Y cuáles eran los ad hoc? Dios mío, aquí lo digo. Profe, yo no vine ese día. Es que más de uno se fue porque llegan tarde. Profe, pero no es porque yo no quiero. Quédese en la casa, ya, por favor. ¿Listo? Los tribunales de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento son un mecanismo alternativo de soluciones de conflictos. Yo les digo a ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de soluciones de conflictos? La transacción, la conciliación y el arbitramiento. Les dije a ustedes inclusive, hay conciliación internacional, es un tema muy bonito y hay leyes modelos de la Insultral de Conciliación Internacional. Y les dije yo a ustedes eso. Pero nos vamos a referir única y exclusivamente al arbitramiento. ¿Listo? Al arbitramiento. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se utiliza en la contratación internacional o en los negocios internacionales y única y exclusivamente se activa esa jurisdicción internacional cuando las partes en común acuerdo, ley de las partes o acuerdo convencional de las partes, a través de la cláusula compromisoria que se expresa dentro del contrato, van a él con el fin de solucionar lo más pronto posible el litigio o la controversia. Se divide en dos: tribunales de arbitramiento de carácter institucional y tribunales de arbitramiento de carácter ad hoc. ¿Qué ibas a decir? Si el arbitramiento no está en la cláusula compromisoria, no aplica. No aplica. Ahí nos interviene con el derecho internacional privado para preestablecer cuál es la ley que hay que aplicar. Y como muy bien lo explicó la compañera, ¿cómo es tu nombre? Janice, como muy bien lo explicó. Jacqueline, como muy bien lo explicó Jacqueline, hay que preestablecer el lugar de ejecución en algunas eventualidades, por favor, mira, por favor. Hay que establecer el lugar de ejecución en algunas eventualidades, el domicilio común del establecimiento de comercio, en algunas oportunidades, los nexos de conexión, si me hago entender, más permanentes que se dan con el extranjero, pero eso ya son cuestiones muy profundas que no vienen a colación. Dejémoslo con el lugar de ejecución para que quede fácil ese caso. Esos son los tribunales de arbitramiento internacional. Cuando hablamos de carácter institucional, ya te doy la palabra para no perder la idea, institucional fallan de dos maneras, en derecho o en equidad. Y ese día les dije, en derecho es cuando dura la ley. La ley es dura y hay que cumplirla, lo que dice la norma. Y los árbitros se toman y se acogen a lo que dicen las normas, y fallan. Cuando es en equidad se busca sopesar las partes. Comúnmente los comerciantes buscan en equidad, porque tuvimos un inconveniente los dos, ¿cierto? Pero no queremos enemistarnos. Porque tú puedes ser mi futura cliente, o yo tu futuro cliente, o yo te puedo necesitar a futuro. Ya, pasemos la página. Fue un trago amargo del momento. Pasemos la página, como estrategia mercantil, equidad. Los tribunales ad hoc, ya te doy la palabra para no perder la idea, los tribunales ad hoc comúnmente se dan en el derecho internacional público. Son aquellos tribunales que se hacen por un tiempo determinado, con un objetivo determinado y una función determinada. Ejemplos de eso, Nuremberg, ejemplo de Ruanda, tribunal para la Yugoslavia, ¿sí? Tribunal para la Yugoslavia, Nuremberg, me falta uno, para Irak, son tribunales ad hoc. Y hablamos de los alemanes y todo ese cuento que ustedes lo están viendo en otra materia con mayor sostenimiento. ¿Qué ibas a decir? Cuando está dentro de la cláusula compromisoria, el arbitraje limita la posibilidad de ingreso a un derecho interno. ingreso de otra opción diferente al arbitraje. Sí. El arbitraje, es muy raro que un arbitraje falle. Ahora, lo que pasa es que el arbitraje es muy caro. Cuando a mí me habla alguien y me dice, mira Lenny, vamos a hacer un contrato.
y vamos a restablecer cláusula compromisoria de un negocio internacional, yo digo, wow, gracias Señor, me cuadré. Porque estoy hablando de un contrato muy grande. Para ir al arbitraje internacional solamente van las multinacionales, las transnacionales. La Cámara de Comercio de Bogotá es ejemplo a nivel latinoamericano, tengo entendido, porque tiene un arbitraje casi social. En la nueva ley de arbitramiento es casi social ese arbitraje. Para pymes, no es muy caro, es expedito, rápido, es un ejemplo para Latinoamérica la nueva ley de arbitraje. Que por cierto, como acto curioso, ¿les puedo subir el nivel de conocimiento o lo dejo? No. ¿Se lo puedo subir? Claro. Es una ley modelo de la INSUTRAL. Leyes modelo, las leyes modelos también son elementos del derecho internacional privado. ¿Qué hizo Colombia? Cogió la ley modelo de arbitraje internacional de la INSUTRAL y lo acomodó y lo peinó. Por eso se llama el Estatuto de Ley de Arbitramiento Nacional e Internacional. Es una ley de primera. Tiene sus retractores, los especialistas en el tema, los que velan por proteger a las multinacionales que son asesores jurídicos. Pero he escuchado a otros doctrinantes, otras personas que dicen que para qué. Que es como decir, como hablar del Código de Comercio, aunque ustedes no lo crean, de Bolivia. El Código de Comercio de Bolivia. Es una maravilla el Código de Comercio. El Código de Comercio Unificado de Argentina y el Código de Comercio Unificado de Estados Unidos. Son modelos comerciales muy bravos, en los cuales están tomando lo último en guaracha, por así decirlo, y lo metieron supremamente. Nosotros venimos desde 1971 con nuestro código y el mundo ha cambiado, ¿sí? Entonces eso como dato curioso para subirles un poquito el nivel. ¿Listo? Bien. ¿Qué más vimos? Una vez están los arbitramientos, ustedes siempre traten de buscar arbitraje. ¿Por qué? No tenemos tiempo para ir a un juzgado. Entonces el juez, en la mañana falla un divorcio, en la tarde un proceso concursal, al mediodía, y en la tardecita el tipo se sienta a solucionar un problema de contrato internacional. ¡Qué locura! El hombre sabe de todo, un poco, pero no es un duro en nada. O sea, entiéndame de cuento serio, el simple hecho de ser juez merece mi total respeto. Lo que quiero decir es que los árbitros son personas especializadas. ¿Aquí alguien trabaja en la parte de hidrocarburos? No, en contratación de hidrocarburos, traer maquinaria internacional, cosas por el estilo. Bueno, hay gente que sabe de derecho de hidrocarburos y son unos duros en derecho de hidrocarburos. Imagínense usted con un árbitro de esos, 3 árbitros de esos, ellos van a buscar lo mejor para uno. Alguien que sepa, por decir algo, de negociaciones con Asia. Es una persona que nos va a dar una luz muy clara, porque conoce la legislación asiática, entiende la legislación asiática y sobre todo nos puede dar una mayor solución. Si no entiende, esa es la ventaja del arbitramiento, que los árbitros son personas muy especializadas, demasiado especializadas. Por eso es tan costoso. Yo les decía a ustedes, el profesor que yo tuve de arbitraje internacional en la maestría, ¿se acuerdan que les conté la anécdota? Muy joven, que cobraba la hora entre él, que supuestamente no era duro, entre $1.500 y $2.000 la hora. Y yo le pregunté, ¿cuánto dura un proceso de eso? Me dice él, aproximadamente un año y medio, depende. Y cuando son del Estado estamos hablando de 4 o 5 años. ¿Cuánto creen que se están facturando los del buffet de Londres que están asesorando a Colombia con Nicaragua? Por lo menos unos 10 millones, 8 millones de dólares. Es así. Entonces el arbitraje tiene eso. Listo. ¿Qué más hablamos nosotros sobre eso? Hablamos de obligaciones. Al principio por allá de obligaciones. Y las clases de obligaciones, ¿cierto? Y cómo se extinguen las obligaciones, ¿cierto? Y los contratos. Y cómo se extinguen los contratos, ¿cierto? Eso lo vemos en el tercer corte, face con face, hablando de todos esos temas. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más hablamos? No se preocupen, ustedes lo van a sacar se pegan una angustiada ustedes. No se preocupen. Las características para saber. Es que a mí no me gusta que los alumnos se me preocupen en la clase. Detesto eso. Ya, yo les doy oportunidades hablando. Si le fue mal en la primera ronda, le digo, ¿quieres ir a repasar? Salga. 20 minutos y te espero acá. Lo que dice. ¿Quieres ir a repasar? Bueno, enero del 2015 nos vemos, pero está bien. Yo sé que me están grabando y me van a subir por YouTube y todo eso. Yo no voy a demandar por estar violando mi espacio privado. No, porque fue con permiso suyo y ya ahí está grabado. Nunca di el permiso. Pero tampoco dijo no.
Bien, listo. Acuérdense de los... ¿Por qué les digo ese tema? Chicos, miren, yo iba a decir ni que niños. Hace rato dejaron de ser chicos. Yo no. Uy, no. Yo iba a decir niños, yo iba a decir niños y niñas. Hace rato dejaron de ser niños, ¿sí? Bastante las niñas. Miren acá. ¿Por qué les quiero hablar de obligaciones y de clasificación de los contratos? Porque entramos a ver contratos atípicos y contratos típicos. Y ahí empieza otra jugadita. Y yo soy cansón con eso. Mamón, casa. Con el cuentico de dígame cuáles son las características de un Joe Ventura. Dime cuál es la característica de un Joe Ventura. Perdón, Joe Ventura es el que canta merengue. Sí, claro, Joe Ventura sale a mí y me decía, ajá, Barranquilla. En el carnaval de mi Barranquilla, ¿sí me entiendes? Sí, Joe Ventura, ¿te acuerdas que sacaba merenguitos, sabrositos? Ponen eso de ahí. Quiten eso que me van a subir YouTube yo hablando de Joe Ventura y el rector y este man. Haroldo, venga de mi para acá. ¿Me entiendes? Bien, entonces característica de los de Britney, característica del swap, en fin, yo les voy a preguntar a ustedes una serie de cosas y tienen que saber las características de un factory, tienen que saber las funciones, las partes. Yo molesto, entonces como ustedes ya saben los tipos de, ojo, la clasificación de los contratos y eso. Hay un caso donde hablo de la extinción del contrato. ¿Cómo es la forma de extinguir los contratos? No de las obligaciones, sino de los contratos. Por acuerdo de las partes. Por acuerdo de las partes. La otra, la rescisión. La otra, por el pago. Pues sí. Por muerte. Por el pago. La otra, por imposibilidad de ejecución del contrato. Sencillito, lógico. ¿Cuál es la forma de extinguir las obligaciones? Pago, dación de pago, Eso, gracias. innovación, Eso, revisión, ¿qué más? Confusión, prescripción. Transacción. Está chévere, está divertísimo. Profe, pero eso entra para el tercero. Si ahorita solo vamos a... No, ahorita le damos un cariñito, un piquito, así como cuando... No me digan de las cosas así, la jugadita. Eso se llama un toque preliminar, ¿sí me entiendes? Toque preliminar de lo que viene. O sea que el tercero llega con todas. Bueno, claro, es un toque preliminar como cuando uno quiere derretir a la esposa en un momento determinado y usted le da un toque preliminar, ¿no? Ella sabe lo que viene. Solamente que espere el tiempo y ya viene la fiesta, la casada, Y de la casa no se queda. Ya me dice, ya, profe, ya. Bien, ¿qué más vimos nosotros? Ayúdenme, pregúnteme cuál. Vamos a las características del contrato internacional. Hablamos del régimen de contratación mercantil internacional, también hablamos, ¿cierto? El régimen de contratación mercantil internacional lo hablamos y lo jugamos con la ley mercatoria. Listo. En ese régimen de contratación mercantil internacional estuvimos estableciendo en qué consistía, qué era lo que se buscaba, en fin. Y después, por último, sí hablamos de un conocimiento muy técnico. Los criterios para determinar cuándo un contrato es o no es internacional. son 3. Los 3 criterios que nosotros vamos a manejar son aquellos criterios que Colombia ha acogido, porque hay 2 convenciones, la de México y la de Montevideo, que no están ratificadas, pero por cuestiones de, por así decirlo, ley supletiva, nosotros las podemos tomar y las podemos traer como un enfoque doctrinario, ¿cierto? La Convención de México y la Convención de Montevideo nos ayudan, nos coayudan, igual que la Convención de Roma sobre contratos, nos colaboran para abrir un poco nuestra mente y tener un panorama más amplio de carácter doctrinal con la materia. El primer criterio que nosotros manejamos, ¿cuáles son? A ver, ¿a quién le pregunto? Ya le pregunté a todo el mundo, a mi representante, ¿cuáles son?